Muchas gracias, padre. Bueno, como les había dicho, tenemos un número de sábados que tendremos que hablar sobre los problemas que puede tener la futura madre con su niño. Es decir, comenzamos ya con la concepción, que les decía la cosa más hermosa, y ahora quisiera que esa concepción, que ese niño que va a venir, sea siempre muy sanito para que sea la felicidad de toda la familia. Pero desafortunadamente siempre tendremos el ataque de infecciones, de problemas que no permiten que esto sea siempre con la mayor felicidad, sino que desgraciadamente si un niño nace enfermo es una amargura para toda la familia, para la madre y etcétera, etcétera. Entonces el sueño que yo quisiera que los jóvenes aprendan antes de comenzar su vida sexual es que hay muchas infecciones que desafortunadamente adquirimos en la juventud y que no solamente se queda en el paciente o la paciente, sino que puede afectar al niño. Y el tema grande que a nivel mundial conocemos como TORCH. La T es toxoplasmosis, la O es otros, en ese otros está la sífilis, el SIDA, las diferentes familias de hepatitis, eh, el chikungunya, el Zika y ahora el COVID-19. Como ustedes ven, esa O sigue aumentando y desafortunadamente no sabemos cuándo vamos a disminuir, sino todo lo contrario, esa O seguirá creciendo. Cuando nació recién el Torch, apenas era sífilis, pero las cosas se fueron complicando y ahora seguimos creciendo en todas las enfermedades que al atacarle a la madre cuando está embarazada, el niño puede sufrir. Entonces estábamos la T, la O, la R. La R es rubiola. La rubiola, felizmente, ya después de la vacunación ha sido bastante controlada, pero tuvimos serios problemas cuando a la mujer embarazada le daba rubiola. Muchos problemas en el niño. Ya analizaremos algún rato. Luego viene la familia de los herpes virus. Es una familia muy grande, hablaremos lo que más podamos de la forma más simple para que entienda el público. Pero el más común que afecta al niño en el útero es el citomegalovirus. Es una infección bastante frecuente y nos podemos infectar cualquier momento cuando vamos a un hospital o a cualquier lugar. Y claro, si la madre está embarazada y no le ha dado antes citomegalovirus, no tiene defensas, el niño puede sufrir las consecuencias. Y por último, la H, ya para terminar el TORCH, es el herpes genital. Es una de las enfermedades que fue aumentando. Nunca entendimos por qué aumentaba tanto, hasta que, bueno, ya pudimos crear el nuevo término, no solamente de enfermedades venéreas, que se llamaban así cuando eso miraba el dermatólogo, sino todo lo contrario, la cantidad de infecciones que pueden existir como producto de la actividad sexual. Entonces, gran tema inmenso también es enfermedades de transmisión sexual. Pero hoy día entonces quiero comenzar con la toxoplasmosis. Si antes no ha habido alguna pregunta, algo, entonces hoy vamos a hablar de toxoplasmosis, solo de la T.
Muchas gracias, padre. Pues buenos días a todos. Bueno, mi labor, como usted dice, es cuidar a las familias. ¿En qué manera? Lo que decía el doctor, bueno, claro, mientras estamos en este mundo tenemos que tratar de vivir lo mejor que podamos, cuidarnos, atendernos sobre las enfermedades y sobre todo prepararnos para vivir bien el tiempo que Dios nos deje en esta tierra. Pero, pues, desafortunadamente llegará el día en que nos tenemos que ir, aunque estemos sanos, aunque nos cuidemos, aunque estemos en todos los planes de dietas o nutrición o lo que sea, un día tenemos que irnos de este mundo. ¿Qué es lo que yo hago? Ayudar a las familias a preparar eso, prepararte. No, no son malas noticias, desafortunadamente es una verdad, es una realidad. Eso no es, nos preparamos para todo queremos hacer, prepararnos seguros de carros, seguros de casas, para todo nos preparamos, pero para eso no queremos hablar. ¿Por qué? Porque es una mala noticia. Pues es una mala noticia que va a llegar, desafortunadamente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, qué bonito es poder hablar de eso en vida, tomar mis deseos, hacer mis deseos, que el día que eso pase, se haga lo que yo quise. Pero sobre todo, que mi familia no batalle, que mi familia no pase por ese estrés económico, que desafortunadamente lo vemos todos los días. Qué bonito poder planearlo y hacer un plan de pagos, hacer esto poco a poquito y que el día que pase, mis seres queridos no sufran ese tremendo gasto, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo hago, educar a las familias, educarlos en cómo prepararnos para ese último, pues para ese último día. Sí, así es. Correcto. Encantado. Entonces quisiera comenzar diciéndoles que, a ver, primero que el 20% a 50% de la humanidad estamos infectados con toxoplasmosis. Pero aquí viene mi especialidad. Si tenemos un buen sistema inmunológico, no sentimos absolutamente nada, nada. Estamos muy saludables. Y justamente ese es el peligro de los jovencitos que pueden tener la infección, pero están muy saludables porque tienen un buen sistema inmunológico. El problema está si esta niña se va a embarazar, eso les decía. O, con mala suerte, no se ha infectado antes y se embaraza y después del embarazo viene esta infección. Ese es el peligro. Entonces, al ser un parásito unicelular, un protozoario que es capaz de meterse en nuestras células y que se queda a vivir en nuestro organismo, eso también hay que entender. Pero lo lindo es que el sistema inmunológico construye muy bien las defensas y una vez que nos dio toxoplasmosis, podemos estar protegidos para el resto de nuestra vida.
Los peligros están en que esa infección puede reactivarse porque nuestro sistema inmune se ha debilitado. ¿Cuándo tiene un sistema inmune debilitado? Por ejemplo, el momento que se infecta con SIDA, con el HIV, ya no es un sistema inmune fuerte. El momento que le van a dar una quimioterapia, estamos topando al sistema inmune. El momento que le hacen un trasplante, tiene que recibir drogas inmunosupresoras que debilitan al sistema inmune. Entonces, todas estas personas que tienen un sistema inmune debilitado, desafortunadamente van a tener la enfermedad. Pero si usted tiene un buen sistema inmunológico, prácticamente la infección, a pesar de ser tan inmensa a nivel mundial, pasa desapercibida porque su sistema inmunológico controla todo, absolutamente. El tema importante, el más conocido, es cómo me infecto. Y claro, en esto juega un rol el gato, porque en el intestino del gato es donde se reproduce este parásito. Y qué mala suerte si usted tiene un gato infectado. Y qué mala suerte si usted limpia las heces del gato y esas manos que toparon las heces están infectadas y usted se lleva a la boca sin querer. Ya usted puede tragarse el parásito. E incluso ahora hay estudios, usted puede aspirar y llega a la boca y pasa al intestino y también se puede infectar, desafortunadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene un gato, un perro, cualquier mamífero de sangre caliente puede infectarse, cualquiera. Y la mejor forma, cómo se infecta, por ejemplo, un gato, es comiendo ratones. Los gatos que viven una vida libre. Si usted tiene un gato que no sale a la calle, que le tiene solo en su casa, posiblemente es un gato saludable y no tenemos de qué preocuparnos. Y claro, la mejor forma es haciendo exámenes de toxoplasmosis, exámenes de sangre, tanto en animales como en humanos. Es la única forma, el momento en que quiero diagnosticar cómo sé que mi gato tiene toxoplasmosis o que yo tuve o tengo toxoplasmosis, no hay más que con pruebas de laboratorio. Porque si usted no tiene ningún signo ni síntoma, entonces estamos frente a un difícil diagnóstico. Pero con el laboratorio de inmunología somos capaces de detectar dos inmunoglobulinas claves. La IgM, que le avisa que este momento está infectado, y la IgG, que significa que usted ya tuvo toxoplasmosis y puede estar muy tranquilo y no sintió nada. Y si sigue manteniendo bien su sistema inmunológico, no va a pasar nada, no se va a reactivar esa toxoplasmosis. Entonces, miren ustedes, si algún momento una persona con buen sistema inmune viene y nos visita y dice, mire, estoy con un dolor de cabeza terrible, tengo una fiebre terrible, creo que me ha dado gripe, y ahora toda gripe le culpa, creo que me ha dado la gripe de este virus, del COVID-19. Pero si uno se preocupa en ese paciente y le mira el cuello, sobre todo la parte posterior del cuello, uno puede mirar unos ganglios inflamados. Entonces le pregunta al paciente, ¿qué pasa con esas bolas que tiene atrás? Ah, doctor, son muy dolorosas, no me puedo ni topar. Perfecto. Ahí estaría el diagnóstico clínico, fácilmente. Son síntomas como de gripe, fiebre, dolor de cabeza y estas bolitas, estos ganglios. No en todos, pero en altísimo porcentaje de gente sana, con buen sistema inmune. Ya el diagnóstico clínico está. Ese momento le manda a hacer un examen de IgG, IgM, y entonces viene IgM positivo e IgG posiblemente también positivo. Muy bien, le explico al paciente de lo que tiene es una toxoplasmosis y que no necesita siquiera tratamiento. Un poco de aspirina para la fiebre, para el dolor y nada más. Pasan unos días, 8 o 10 días y todo se ha resuelto. Gracias al buen sistema inmune y no ha pasado nada. No hay problemas. Esto es lo general. Esto es lo que sucede todos los días. Pero hoy día el tema que yo les quería traer es la joven que se infecta. Qué mala suerte si tiene su animalito y qué mala suerte que se infectó el animalito, porque no solamente son los ratones que se come el gato, sino también los pájaros, si es un gato muy activo, que también se infectan las aves.
Entonces, estos parásitos están, como les dije antes, en todos los animales de sangre caliente. Pero en unos les causa problemas, en otros no. El problema es que en el gato, al ingerir, se reproduce en el intestino, él sigue eliminando en sus heces fecales los quistes y ellos son los que nos pueden causar problemas. Entonces, si uno hace todo el esfuerzo por educar a los jóvenes de que antes de que comiencen su vida sexual se haga toxoplasmosis, sepa su estatus de toxoplasma, no va a pasar nada. Pero sería terrible que comenzando el embarazo se infecte. Si la infección es muy fuerte y no tiene buenas defensas, buen sistema inmune, las posibilidades de que ese niño muera son altas, las posibilidades de que tenga un aborto son altas, y mire usted, ni siquiera llega a nacer el niño. Y la otra angustia que tenemos es que conforme pasan los meses, también puede infectarse si no se infectó antes. Entonces, si se infecta en el tercer trimestre, ya en la última etapa del embarazo, en los últimos 3 meses, desgraciadamente ese niño puede nacer con toxoplasmosis congénita. Y estos sí son ya los temas que nos preocupan, porque la toxoplasmosis congénita, que gracias a Dios hoy día podemos tratarla, es decir, si hacemos un diagnóstico temprano y adecuado, pero si no lo hacemos porque no hay experiencia, porque no hay conocimiento, porque no hay laboratorio de inmunología, etcétera, etcétera, ese niño puede nacer con toxoplasmosis congénita y el peligro más grande está en que puede tener sordera, no escucha bien, puede dañarse su vista, llegará incluso a la ceguera y, lo más grave, puede ser un retardado mental, porque desafortunadamente este parásito se mete en las células nerviosas y repercute en la producción de dopamina, que es un compuesto químico que nos da la felicidad, la satisfacción, el estar de buen temperamento, la capacidad de aprender, de intelectual. Cuando tenemos deficiencia de dopamina, tenemos terribles enfermedades como la que están hablando mucho en los niños, los síndromes de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, que es un verdadero problema, la esquizofrenia, por ejemplo, que incluso puede presentarse en los adultos, y el Parkinson, porque son enfermedades que atacan al movimiento, a la calidad de la producción de dopamina. Vean ustedes cómo vamos desde que antes que nazca el niño hasta cuando estamos adultos, este parásito nos puede hacer daño. Vamos. No, no, no. Ese también es una novedad de hace unos 20, 30 años, por suerte. En esto los europeos trabajaron muchísimo y ellos, porque Europa tenía muchos problemas. La mala costumbre de comer carne cruda. Y entonces, si es carne contaminada, desgraciadamente le da toxoplasmosis. Los que trabajan en carnicerías y sin guantes también se contagian. Incluso los cuchillos quedan contaminados. Entonces, hay que educarle también a quien trabaja en la cocina, generalmente que son nuestras madres, las mujeres, que siempre que corten carne cruda, laven muy bien con agua caliente y jabón ese cuchillo, esos materiales que utilizaron, donde cortaron, porque ahí pueden quedarse la contaminación y podemos ingerir cualquier persona. Entonces, como no es una cosa de rutina, no está en los laboratorios de rutina, está en los laboratorios de inmunología, estos test. Entonces, hay que pedir siempre toxoplasmosis, que le hagan los anticuerpos para toxoplasmosis, IgG e IgM. En el caso,
Yo recuerdo cuando llegué a mi país al comienzo de los 80, estudié que los ginecólogos no pedían estos exámenes. El torcho no existía en Ecuador. Y después educamos muy duro a todo el cuerpo médico y ahora yo creo que la gran mayoría, casi en todo lado, sabe lo que es el torcho. La gran mayoría. Quedará todavía gente que tiene que aprender, pero el problema es la carencia de los laboratorios de inmunología. Ese es un problema. No hay mucho inmunólogo, no hay laboratorios de inmunología. A pesar que las casas que producen estos reactivos han tratado de educar también a la gente para poder vender reactivos, pero ahí también hay la calidad de reactivos y cosas que hay que estudiar bien, pero si tiene un buen laboratorio, entonces no es problema en nada. Si la niña ya se embarazó, entonces, y no se hizo el torch, antes podemos hacer inmediatamente que esté embarazada. Si está negativa, maravilloso, le decimos no se preocupe, no va a pasar nada con toxoplasmosis. A mí me encantaba hacerles cada trimestre por lo menos. Al finalizar, tuve gente que estaba infectada del último, había estado negativo el primer trimestre, negativo el segundo trimestre y positivo el tercer trimestre. Eso significa que el niño está en peligro de toxoplasmosis congénita. Entonces, ahí tomábamos precauciones con la medicación desde que está embarazada y el niño nacía sano. No hay problema. No, muy interesante, padre, muy interesante, de verdad. Y eso era lo que yo estaba pensando. Bueno, si te das cuenta ya cuando estás embarazada, si hay un tratamiento que se puede hacer estando embarazada. Sí, sí, no hay problema, sí. Tenemos ya medicación, felizmente. Y hemos ido mejorando ese aspecto. Porque es un tema a nivel mundial. Ahí no se salva nadie, ni de los desarrollados ni de los subdesarrollados. Claro, en los países pobres, otra de las formas de transmisión ya no es solo las heces del gato, la carne cruda, también puede ser cualquier otro factor que desgraciadamente como el agua contaminada, en Estados Unidos no, el agua está bastante bien controlada, pero en los países de México para abajo, por ejemplo, hay peligro con el agua, por ejemplo, que uno puede ingerir los quistes. Otro problema también en la alimentación está en la leche que la gente toma sin pasteurización. Es muy común en los pueblos y se toma la leche ordeñada sin que ni siquiera le haya hecho hervir. Ahí también hay mucho peligro y los productos y Aquí los también lo hacen. también. Así es. Por lo menos con tequila esperemos que le desinfecte un poco. Sí, señor, sí, señor, sí, es mejor el perrito. Los animales domésticos que están en la casa y que están saliendo afuera deben ser estudiados. Es mejor para seguridad, es lo mejor. Ahora, felizmente, los test, los mismos que se hacen a humanos, se hacen a animales. No hay problema. Sí, toxoplasma. Sí, 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 sí. Bueno, ahora estamos probando el dióxido también para evitar a la gente pobre, pero hay tratamiento que cada país tiene y en esto Francia estuvo a la cabeza y ha ayudado muchísimo a todos los países. Ahora tenemos medicinas buenas, no hay problema y la experiencia es muy buena cuando hay que tratar. El problema es el diagnóstico temprano, padre. Si uno deja y caramba, claro, sigue su curso de la enfermedad y no hemos hecho nada. Si no ha habido un diagnóstico, si no ha habido un examen, ese es el problema. Pero si ya todo está en orden, uno puede tranquilamente evitar. Las otras formas de transmisión que son muy raras es con un órgano trasplantado, por ejemplo, que no le estudiaron al donante.
Por eso, cuando uno va a hacer trasplantes, tiene que tener un laboratorio de inmunología muy bien puesto, no solo para hacer la histocompatibilidad, la inmunología de lo que es un trasplante, sino para chequear todas las infecciones antes de hacer el trasplante. Todas. Entonces uno está seguro que está haciendo un trasplante a conciencia, bien hecho. Ahí también puede pasar toxoplasmosis. En transfusiones de sangre es otro peligro también. Hay cosas que no son muy frecuentes, gracias a Dios, pero que pueden suceder. Y claro, yo recuerdo, por ejemplo, una mujer que dio a luz y los ginecólogos no tenían idea, le habían tenido que poner sangre porque se desangró y no tenían idea de qué es lo que estaba pasando porque no encontraban, eran unas fiebres terribles de la mujer, se moría ya. Y el marido vino y me contó, me dice, doctor, me dice que mi mujer no sabe lo que tiene y por favor me puede dar viendo. Fui, le examiné y solamente le hice una pregunta. Venía de un lugarcito de Calderón, un poquito lejos, ¿no es cierto?, de la ciudad. Le pregunté qué tipo de leche toma. Sí, ahí compramos siempre una leche de una vaca que ordeña. Perfecto. Lo que tiene es toxoplasmosis. Y le tratamos y en 2 días la señora estaba fuera, curada. Claro, pero haciendo el diagnóstico con laboratorio, ¿verdad? Porque clínicamente para cualquier médico era muy difícil, muy difícil. Pero ya con el laboratorio, todo muy fácil. Lo que pasa, los animales pueden contaminarse donde haya un gatito hecho su deposición, ahí quedan los quistes. Si los animales comen esa hierba contaminada, ya está. Si toman el agua contaminada, ya está. Entonces uno no sabe realmente cómo, cuándo se contaminó un animal. Eh, es fácil, por ejemplo, la gente que tiene un gatito ciego, generalmente es por toxoplasmosis, generalmente. Entonces, hay datos que uno puede obligarse a estudiar, pero la gran mayoría, sobre todo en países desarrollados como Francia, era la costumbre comer carne cruda. Y entonces las señoritas, las jóvenes, estaban ya contaminadas. Y no sabíamos por qué tanta incidencia en Francia. Pero después aprendimos que en cualquier lugar, y también aquí en Estados Unidos, la gente come carne cruda, le gusta carne sana. Y es tanto la de res, la de chancho, la de cordero, la de venado, están contaminadas. Sí. Claro, e incluso lo quemado es cancerígeno. Sí, el tema carne es un tema muy, medio complicado, sí. A quienes les gusta la carne, tienen que seguir comiendo carne, no les prohíbo nada. Lo que les digo es que no coman carne muy cruda, porque eso Y puede muy ser. quemada. Sí, exacto. Ave María. Bien. Sí, bueno, es que el tema también es, hay gente, por ejemplo, un gatito no ha cometido errores, pero le dan carne media cruda y esa carne estuvo contaminada. Y recuerden lo que dije al comienzo, el intestino del gato, el gato es un huésped intermediario, llamamos. Se traga los quistes, se desarrolla el parásito en el gato y el gato sigue eliminando en sus heces fecales los quistes. Y entonces donde estén esos quistes, estamos todos en peligro, o los otros animales, los humanos y todo el mundo. Y por otro lado, se han hecho estudios, por ejemplo, animales en selva también. Todos los leones, tigres, también pueden tener toxoplasmosis.
Y entonces, por ejemplo, el ganado que está en grandes potreros pueden estarse contaminando y ese es el peligro entonces para los humanos comer carne contaminada. Bueno, eso les decía. Y usted se come hoy día. Desafortunadamente le gustó carne cruda, va y se come hoy día. Usted en unos primeros 8 días ya comienza a sentir los efectos. Está con una gripe. Me ha dado la gripe y qué miedo voy a hacer el COVID. Le hacen el examen de COVID, está negativo, pero siguen los dolores de cabeza, los dolores musculares. Desgraciadamente se meten en los músculos también. Y entonces, ¿pero qué me da? Pero si tiene suerte los ganglios, porque la mejor defensa que hace el sistema inmune es no dejar que llegue al cerebro. Entonces los ganglios del cuello se inflaman, sobre todo los posteriores. Si yo ya le veo eso, yo ya ni siquiera necesito laboratorio por la experiencia. Le digo, esto es una toxoplasmosis, si usted comió carne así, ya, le tratamos. Pero si desgraciadamente no tiene experiencia el colega, no ha visto estas enfermedades, sí se vuelve difícil hacer diagnóstico, muy difícil. Ese es el problema. Wow. Toda la radio, claro. Es mi caso. Este está tocando el punto clave, los animales callejeros. ¿Sabe? Ese es el punto clave. Sí, porque si hay control de los animales, no pasa nada. Sí, pero desgraciadamente un gato, un perro que esté por ahí, por las calles, está en alto peligro. Sí. No, 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 no. Sí,
Y tiene un buen sistema inmune, padre. He hecho hincapié desde el comienzo. Esta es una infección, es un parásito, nos causa problemas. Pero yo diría, frente a las otras cosas que hablaremos más tarde, este es benigno. Con un buen sistema inmune a usted no le pasa nada. El peligro está también, como le dije, en la mujer embarazada, no solamente porque ella sufre, sino es el niño el que va a sufrir. Ese es el problema. Y hoy día, después del SIDA, la toxoplasmosis, aprendimos con el SIDA de que en las personas inmunodeficientes es mortal. Es terrible. Al comienzo no sabíamos. Usted tenía sus pacientes de SIDA, no de forma normal, viviendo una vida normal, pero nosotros vivimos desde antes de que salgan las medicinas para el SIDA. Y no teníamos ahí todavía medicinas. Ahora con las medicinas también es otra enfermedad crónica, manejable, y de eso también están abusando y ya hablaremos del tema. El SIDA sigue creciendo en el mundo entero. Desgraciadamente la promiscuidad, la falta de cuidados, las drogas, todo lo que estamos haciendo mal los humanos hace que estas enfermedades de transmisión sexual aumenten bárbaramente. Pero yo recuerdo uno de mis primeros pacientes, joven, 30 años, llegó con una fiebre. Los de pacientes con SIDA no hacen fácilmente fiebre ya, está dañado el sistema inmune. Pero este hacía unas cosas increíbles que los residentes no querían ni entrar al cuarto porque les daba miedo. Y claro, se puso loco, no miraba, ya no tenía mirada, comenzó a no oír y claro, era una enfermedad del cerebro, una encefalitis. Y estábamos perdidos, ¿y ahora por qué? Y claro, por fin le estudiamos y encontramos que él se había contaminado con la toxoplasmosis. Se le subió al cerebro porque no tenía un buen sistema inmune y se murió. Se murió con toxoplasmosis. O sea, no es un parásito tan benigno si usted no tiene un buen sistema inmunológico. Pero gracias a Dios, la gran mayoría tenemos un buen sistema inmunológico y no nos va a pasar nada. El peligro está, como hago hincapié, en las personas que tienen su sistema inmune dañado, sea por el SIDA, sea porque están recibiendo quimioterapia, sea porque recibieron un trasplante, porque tienen que recibir inmunosupresión para que no rechace el órgano. Esas personas tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a ellos yo les diría de frente, por Dios, mucho cuidado con la carne cruda. Usted no coma por nada carne cruda. Pero a uno de nosotros que esté sano y bueno, pues no va a pasar nada, no va a pasar mayor cosa. Pero un inmunodeficiente, mejor que evite tener toxoplasmosis. Jamás había escuchado, padre, jamás había escuchado sobre eso. Y no hay ningún tratamiento preventivo para eso. Buena pregunta, eso sí es. La ¿Por qué no saben? prevención, sí, la prevención en todo lo que es parásitos es bastante difícil, porque uno no sabe, mire usted va a un lugar X donde hay mosquitos, ese mosquito se posó en las heces del gato y contaminó su pan que iba a comer. Y usted ahí ya se traga los quistes de toso. Fíjense cómo si yo no he comido carne cruda, pero se comió desgraciadamente un pan contaminado. Entonces, los peligros con los mosquitos también existen, pueden llevar el parásito en sus pies y depositan donde ellos se toquen, ¿no? Se posen. Sí, sí, sí. Eh, eh, la mejor prevención, les digo, es tener cuidado con la carne. Vea, otro tema que les quería también son las legumbres mal lavadas y las frutas mal lavadas. A tal extremo, en las zonas donde hay mucho gato contaminado o perros contaminados, esos son estudios ya epidemiológicos, un poquito más complicado. Ahí uno debería aconsejar a ese pueblo, a ese grupo humano, por Dios, ni de chiste una legumbre sin lavar, una fruta sin lavar, y si usted puede y le gustan las cosas crudas, lave bien, limpie bien, y si no, pele las frutas, la cáscara, para así por lo menos evitarnos, después de lavar bien, pelar. Y comer crudo, maravilloso, es muy bueno, pero teniendo todos los cuidados.
Correcto. Sí, correcto. No le ayuda. Así es. El sistema inmune bien, porque inmunodeficiencia ya es. Ah, bueno, bueno, eso siempre le estoy haciendo hincapié desde hace 30 años. Mire, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Nos hace mucho bien amar a Dios. Segundo, amarse a usted mismo. Es el tema bien difícil, la autoestima, ¿no? Algún rato vamos a hablar del tema. El tercero, si usted tiene autoestima, usted hace ejercicio todo el tiempo, que le digo, todos los días, come bien, se cuida con su dieta, psicológicamente, afectivamente, emocionalmente, siempre equilibrados, siempre, eso estaría formidable. Hacer algo por los demás nos hace mucho bien. Y si hace todo esto, duerme tranquilo, duerme bien y su sistema inmune está perfecto. Perdona. Muy buenos días o buenas noches para todos. La verdad es que nos confundimos seguramente y bueno, vamos a estar más atentos a esa puntualidad. Yo soy más puntual que novia fea, pero bueno, siempre hay errores para corregir y de los errores se aprende. Entonces, muy amable desde aquí, desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, muy agradecidos por este tan eficiente programa. La panelista me decía la doctora, señorita, señora, ¿qué? Ah, mucho gusto, licenciada, señorita, señora Marisela. Ah, caramba. No le va a Ah, gustar, bueno, padre. bueno. Buenos días. Buenos días. Entonces es una doctora geronta de la gerontología. Es de la gerontología. Y yo me apunto a ese cuidado porque ya tengo casi los 80 años. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Doctor Amén, Jacinto, padre. muy amable. Muchas gracias. Un placer, Bueno, padre. la cosa es que para lo que yo hago no es la edad, padre.
cualquiera nos podemos ir a cualquier edad. Doctor Jacinto, no quiero ser yo la piedra en el zapato, pero aquí se comenta que los animales no se contagian del coronavirus. En la citoplasmosis de los gatos sí, es una enfermedad que tienen los gatos especialmente, sobre todo en las señoras embarazadas. A eso sí le apunto con conocimientos de verdad, pero que el virus sea mm, que el virus llegue, el virus COVID-19 llegue a los animales, aquí hay una propaganda. No deje los animales tirados, que las mascotas no son vínculo para infectarse. No sé qué tan de cierto sea, doctor Jacinto. No sabemos mucho, pero ya hay casos reportados de animales muertos con coronavirus, pero no son muchos. Eh, los estudios epidemiológicos en animales son pobres en cualquier parte del mundo, a excepción que se interesen los veterinarios. Eh, no nos preocuparíamos mucho que se infecten los animales con este virus. Felizmente, ellos tienen sus propios virus que les da su gripe y que también nos pueden pasar, pero no son tan malignos. No son tan malignos. Pero hay un poco de casos aislados en Europa, en Estados Unidos, pero no tenemos una certeza de decirle tenga cuidado. Ellos dicen, si usted está infectado con el virus, no deje que su animal esté muy pegado a usted. Sí. Pero eso es con el virus de el COVID. Nosotros hablamos hoy día de la toxoplasmosis. Sí. La de la vida eterna ya es parte de usted, padre. Esa parte le toca a usted. No, pues mi parte es más que nada, yo no puedo evitar eso porque eso es para todos. Mi parte es educar a las familias a no dejar problemas, a de hacer lo que yo quiero que se haga en mi último día, que sean mis decisiones las que yo hice y que sea como yo lo pedí y que mi familia no sufra esos gastos exagerados en un momento de la pérdida de un ser querido.
Muchas gracias, padre. Igual lo pueden hacer directamente sobre el programa, o si en caso alguien quiere hablarme directamente, también lo pueden hacer a mi celular. Mi trabajo, muchas familias dicen, usted me viene a vender algo, yo no vengo a venderte nada, yo vengo a darte información. Si tú quieres hacer algo, perfecto, si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Yo quiero informarte, yo quiero ayudarte, hay muchas maneras de proteger a tu familia, pero es decisión tuya. Si alguien tiene alguna pregunta, yo con gusto les puedo ayudar sin ningún compromiso. Pueden hablar mi celular, es el 626-324-8661. Mi, la, perfecto, sí, es el 1-626-324-8661. Y mi licencia es solamente para el estado de California. Cualquier parte en California yo puedo ayudar. Claro que sí, darles un consejo, darles una guía, cómo prepararlos, con gusto. Claro que sí, padre. Gracias. Padre Pablo, doctora Marisela y doctor Jacinto Vargas, de corazón, y a todos los radioescuchas y televidentes de este programa maravilloso, hoy tenemos a una persona muy profesional, importantísimo para cuando Moisés se le canse los brazos. Desde aquí, desde Suacha, yo allá con un alambrito, levanto los brazos del doctor Jacinto y junto con la doctora Marisela, seguimos adelante. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Oh, oh, siempre es un gran placer poder hacer algo en educación para la salud y más bien dar gracias a Dios que tenemos un medio de comunicación dedicado a esto y creo que la gente va a sentir lo importante que es tener las ideas claras sobre salud y poder prevenir muchos problemas que podríamos tranquilamente no preocuparnos y tener una vida más sana, más correcta.